Yo le doy muchas gracias al doctor Martín Alonso Pérez, sobre todo pues ahora que ya me volví personalidad, según, estoy de acuerdo con usted, aquí no vinimos a pelear por qué va a votar cada uno, vinimos a mirar qué tiene el acuerdo, el acuerdito este que es nuestra nueva constitución, dentro de 8 días, dentro de 15 días. Va a tratar de, yo creo que es mucho más importante el tema que va a tratar Jesús que el que voy a tratar yo, entonces yo voy a tratar de resumir el mío más o menos en unos 30 minutos, no creo que necesite más, sobre dos temas muy importantes. El tema de la reforma rural integral, que es el primer punto del acuerdo, donde hay una serie de incógnitas bastante complejas, y un poco también sobre el tema de cultivos ilícitos, que se relaciona bastante, siempre en el acuerdo se está refiriendo, todo lo que se hace en cultivos ilícitos lo están remitiendo al tema de la reforma rural integral. Entonces, por eso escogí el punto 1 y 4 para dejarle a Jesús los complicados. Yo arranco con los fáciles. Aquí hay una cosa que es muy importante mirar desde el principio. El gobierno dice que se debe reversar los efectos del conflicto, y las FARC dicen que las causas históricas del conflicto es la concentración de la tierra. En resumen es lo que dice. Lo de la concentración de la tierra, lo de la concentración de la tierra hoy en día un mito. La concentración de la tierra prácticamente no existe. Digamos que hay unas poquitas fincas importantes, pero ya esas grandes extensiones de latifundio, eso no es verdad que existe. Se los digo porque yo estuve 5 años en la Junta del INCORA y ahí hicimos un poco de burradas muy interesantes. Vamos a empezar a ver. La reforma agraria de Carlos Lleras. En la reforma agraria de Carlos Lleras se hizo prácticamente todo lo que está escrito en el acuerdo. Se hicieron parcelaciones, se hizo titulación de baldíos, se hizo extensión de dominios a tierras inexplotadas, se hicieron distritos de riego, se hizo vivienda rural en coordinación con la Caja Agraria y se dio asistencia técnica integral. Los resultados fueron precarios y hubo que reestructurar toda esa parte que se hizo al inicio con el pacto de Chicoral. Ahí quiero explicar un poco. Por ejemplo, en esa época yo era el subgerente de fomento de la Caja de Crédito Agrario en Bogotá y yo manejaba, uno de los departamentos que manejaba era el departamento de riego, y ahí estaba el distrito de riego de Coello y Saldaña. El distrito de riego de Coello y Saldaña eran unas tierras arroceras privilegiadas, y cuando parcelamos eso en el INCORA, yo fui a parar a la Junta del INCORA por una razón anecdótica, y es que el doctor Lleras no podía ver al doctor José Elías del Hierro, que era el gerente de la Caja Agraria, pero el doctor Ospina Pérez le retiraba el respaldo del Partido Conservador al doctor Lleras y sacaba al doctor del Hierro. Entonces, en la transición fue que me nombraran a mí como miembro de las juntas directivas de todos los institutos del sector agropecuario. Y entonces ahí se arregló, digamos, se limaron las asperezas. Entonces, ¿qué pasó con
para poner un solo ejemplo, con los distritos de riego de Coello y Saldaña, ahí resolvieron que eso era tan bueno que 3 hectáreas era una maravilla. Entonces volvieron esas fincas un ajedrez de 3 hectáreas, un tablero de damas. ¿Qué paró eso? Paró en manos del peluquero del pueblo, en manos del carnicero, en manos del amigo de yo no sé quién, en manos del concejal, en manos de... Conclusión, de campesinos, naná y cucas. Entonces, eso posteriormente, cuando se hizo el pacto de Chicoral, se permitió reversar en parte esa parcelación, no totalmente, y ya se volvieron finquitas como un poquito más palatables. Eso es exactamente lo que ahora se volvió a pactar, hacer una reforma integral para volver a Colombia un muñequero. Vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí se crea un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas y supuestamente se legalizan 7 millones. Lo simpático de eso es que esas 3 millones de hectáreas y las 7 millones de hectáreas están en las zonas de concentración. Se priorizará en zonas del conflicto y zonas de reserva campesina. Ahora vamos a mirar un poquito ese tema de las zonas de reserva campesina. Entonces, hay unas definiciones etéreas que a mí me parecen sumamente peligrosas y me parecen sumamente peligrosas porque me tocó aplicarlas. Entonces, cuando estábamos en el INCORA, entonces aquí se dice extinción con el fin de revertir la concentración ilegal de tierras por procedimiento de expropiación administrativa. El doctor Jesús Vallejo ahora nos dice qué quiere decir eso de expropiación administrativa. Yo no tengo ni idea, pero eso es tenaz. ¿Cuál es la concentración ilegal de tierras? En ninguna parte se define. Me da la impresión de que eso está concretamente escrito para satanizar los proyectos que se estaban desarrollando en la altillanura. Dale. Ahí está, no se define qué es la concentración. Son causales para expropiar. Utilidad pública, no cumplir su función social o causas ecológicas, explotación inadecuada que tampoco se definen. Van a tener 10 millones de hectáreas, 10 millones de hectáreas, cuando el potencial cultivable de Colombia en este momento son 21,5. No es que Colombia tenga 21,5 millones de hectáreas, sino que eso es lo que hoy es cultivable. Entonces, ahí hay un peligro tremendo, porque ¿qué es no cumplir su función social? Si yo tengo una tierra ganadera y se le da al señor de la FARC que va a ser parte de allá de la comunidad que va a definir cómo es que funciona la cosa, que eso es agrícola, entonces no está cumpliendo la función social. Adiós el amigo. Causas ecológicas. Resulta que yo tuve un baldío, por decir cualquier cosa, en Urabá. Tumbé monte, cogí el baldío, titulé el baldío, hice mi finca, todas las cosas, sembré banano o sembré palma africana. Entonces, como era bosque, entonces ya ecológicamente es un esperpento. Tampoco se define. La explotación inadecuada. Yo tengo una finca en Frontino, donde ha habido guerrilla, donde no se puede ir sino de vez en cuando, donde no me prestan la plata porque como ha habido zona roja, como dice el cuento, entonces no la puedo
explotar adecuadamente, es inadecuadamente explotada. Entonces, adiós el amigo también. La verdad que esa incógnita a mí me parece demasiado compleja sobre la seguridad que tiene el propietario de una tierra. Hablando con un sobrino que tiene explotaciones en Urabá, me decía, aquí en Urabá todo lo pueden expropiar, leyendo un acuerdo, todo es expropiable, de manera que ese es un peligro. Hay un subsidio integral para compra de tierras en zonas priorizadas. Eso está bien, que haya ese subsidio. Lo que pasa es que tampoco se define cómo, que ese es otro problemita. Se establece una revisión catastral general en la cual participarán las FARC. Entonces, independientemente de lo que ustedes quieran, con todo respeto, para mí las FARC no saben de agricultura, a pesar de que se robaron 716.000 hectáreas en la zona del Caguán, por esos lados, en la zona de despeje. Pero que a mí llegue el señor Timochenko y me diga, vea, es que el catastro suyo está muy bajito, hay que ponerle, que echarlo para arriba. Con la participación de ellos, no sé qué tan confiable sea. Puede que sí. Dice, no se afectarán los derechos adquiridos por comunidades indígenas, afrodescendientes y demás comunidades rurales. O sea, que a mí me suben el catastro como propietario, pero si soy un indígena, si soy un negrito muy querido, o si soy otra comunidad que está metida dentro de donde ellos tienen las zonas de concentración, entonces esas sí no se afectan, a esas sí no se les puede subir el catastro, las congeladas automáticamente. Ahí está. ¿Cuáles son las demás comunidades? Las ubicadas en las veredas de las zonas de reserva campesina. Si son las ubicadas en las zonas de reserva campesina, entonces ahí tienen un privilegio adicional. Aquí hay otra cosa que eso crean todos los institutos y entes y cosas que ustedes creen, pero vamos a ver este es el Plan Nacional de Desarrollo, el plan que es el Plan de Desarrollo con enfoque territorial. Eso es lo que hacen para el campo, pero entonces el Plan Nacional de Desarrollo tiene que ajustarse a eso. O sea que el plan de desarrollo del país no es el plan de desarrollo que todos los años se hace, sino que se tiene que ajustar a este plancito de desarrollo con enfoque territorial. Pero tiene otros ingredientes complicados. Debe ser convenido con las comunidades respetando sus necesidades en relación del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa y condición de discapacidad. Es decir, yo no sé para qué tienen que meter ahí los maricas, pues, para hablar en plata blanca, no lo entiendo, pero bueno, en todos los acuerdos, uno por uno, es la identidad de género diversa y la condición. Pues, bueno. Deben destinarse los recursos para garantizar el desarrollo de los planes.
y lo mismo, se centra en las regiones golpeadas por el conflicto, donde ellos están, donde van a estar cuando lleguen allá. Otra vez, en las zonas de reserva campesina, entonces está el Fondo de Tierras, el Sistema General de Información Catastral, el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, esos son los plancitos que hay, el Plan Nacional para la Reforma Rural Integral, el Plan Nacional de Vías Terciarias, el Plan Nacional de Riego y Drenaje, el Plan Nacional para la Comercialización de Producción Campesina. Estos son pues todos los plancitos que van saliendo, ahí salen otros, dele tranquila que ahí salen otros. El Plan Nacional de Salud Rural, el Plan Especial de Educación Rural, el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social, el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, y el Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica, y el Plan para apoyar la generación de ingresos de la economía campesina. Yo no voy a decir aquí que esto sea un esperpento, eso está muy bien, que al campo le hagan toda esa cosa. El problema es, ¿de dónde va a salir la plata? Cada cosa de eso tiene una especie de comité o de comisión que es parte de las FARC y parte del gobierno. En toda participa la FARC, olvídese, ahí está clarito en el acuerdo. El que se lo lea y lo encuentra. Perdón, le faltó el Plan Nacional de... Por ahí sigue otros. Por ahí creo que sigue. Dale. El Plan Progresivo de Protección Social, el Sistema para la Garantía Progresiva de la Alimentación de la Población Rural. Para este último se obliga al gobierno a poner a funcionar consejos departamentales y municipales con presencia de las comunidades. En la comunidad, obviamente, están las FARC, ¿cierto? Nosotros en el INCOR ensayamos la acción comunal y yo no sé qué, eso fue el enredo más macho del mundo. Pues este es ese mismo enredo, pero manejado conjuntamente entre el gobierno y la FARC, porque la otra la manejábamos nosotros como gobierno, pero esta la manejan es conjuntamente las FARC y el gobierno. Pasemos a otro puntico que es la transformación estructural del campo. Lo primero es que se acepta que se alzaron en almas por las desigualdades y la explotación, lo cual no es verdad. Con todo respeto, no es verdad. Yo estuve comisionado por el doctor Guillermo León Valencia cuando era presidente de la República, me mandó con el general Matallana a negociar con tiro fijo a Marquetalia después de la operación Marquetalia, y todo el enredo era que él quería que le pagaran unas gallinitas y unos marranitos y que le hicieran unas escuelas y yo no sé qué, lo cual valía en plata de esa época $1 millón. Valencia no quiso aceptar, entonces ellos fundaron las FARC. De verdad que eso no fue por desigualdad, sino porque querían ahí seguir pelechando. Ataca la gran propiedad. Esto lo que busca las FARC es unidades familiares, unidades agrícolas familiares, que es minifundio. Bueno, digamos, tierritas ahí para explotación familiar, lo que le quepa a una familia, no sé, 5, 10, 2 hectáreas, pero quieren volver el país una colcha de retazos, con todo respeto. Se propicia la repartición de la tierra entre campesinos desposeídos, eso está muy bien. La altillanura, que es la mayor reserva agrícola que tiene el país, pero requiere altas inversiones, queda entredicho. Aquí les explico un poquito.
En la alta llanura se estaban desarrollando grandes proyectos agroindustriales. Para decirles algunos, estaba metido ahí Ingenio Manuelita, estaba metido Ardila Lule, estaba metido Luis Carlos Sarmiento Angulo, haciendo proyectos de cacao, de caucho, de una serie de cosas, de cultivos también agrícolas. Estaba metido Contegral de Medellín, con una cosa muy grande de cerdos para exportación. En este momento sé de una sola de esas personas que conozco personalmente que paró inversiones de $800 millones allá, porque eso ya está en entredicho, porque ya eso lo metieron dentro de la zona forestal o no sé qué. Se orienta todo a una producción campesina, familiar y comunitaria. Eso ya lo hicimos y fracasó. Ahora vamos a las drogas ilícitas. Este es uno de los cultivitos de coca de la FARC. La distribución de los cultivos de coca. La producción se concentra en las regiones de Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo, Antioquia, Bolívar, en el Bajo Cauca. El 42% de los cultivos de coca se ubican en 10 municipios del país. En Nariño está especialmente en Tumaco, en Putumayo, en Puerto Asís y el Valle de Guamés y Orito. En el norte de Santander, en Tibú, en Cauca, el Tambo, en Guaviare, Miraflores, el Retorno, San José del Guaviare y en el Meta, en Puerto Rico. Ojo que ahí hay una cosa muy interesante, y es que el Catatumbo es el ejemplo de lo que van a ser las zonas de reserva campesina. Ahí está. No necesitamos irnos para otro lado. Miren ustedes este par de mapitas. Ponete el otro, eso. Resulta que aquí son las zonas de concentración y ahí es donde están los cultivos de coca. ¿No notan ahí como una coincidencia muy interesante? ¿Está igual o no? O sea que es una relación estrecha, ahí no hay discusión. Y ese mapa no es mío, este mapa es del gobierno, y este mapa es el que hizo su colega, el general Flores. Algunos antecedentes. Es curioso que el borrador sobre el tema de los cultivos ilícitos, es casi textualmente, fue publicado por las FARC 5 meses antes de negociarse, o sea, que cogieron y sacaron lo que habían publicado 5 meses antes y dijeron, esto es lo que queremos y tal, y eso fue lo que firmó el gobierno. En todo el documento se descarta absolutamente que las FARC tuvieran que ver con el fenómeno del narcotráfico. Ellos nunca han tenido narcotráfico, nunca. Es más, dice ahí, se lo achacan todo al paramilitarismo. Se atribuye al narcotráfico a la pobreza y abandono del Estado. Eso tampoco es cierto. El que empezó trabajando en grande con coca fue Pablo Escobar, y Pablo Escobar conoció la coca a través de un tipo que se llamaba el Cucaracha, y el Cucaracha era un chileno, y el chileno en Chile fue el que aprendió a sacar la coca de la hoja de coca. Entonces importaba la hoja de coca del Perú y se la llevaba para Chile. Y cuando eso estaba gobernando Pinochet, y Pinochet, que se enteró de la cosa, fusiló a todos los tipos, y entre los que estaban en la fila para fusilar estaba el Cucaracha, pero al Cucaracha no le dieron bala, no cayó. Entonces ese fue el que se vino para Colombia y le propuso a Pablo Escobar que trajeran la coca y que le enseñaba a procesarla. Se la enseñó a procesar,
y Pablo Escobar empezó a montar los laboratorios. Obviamente los tuvo que montar en zonas donde trabajaban las FARC, entonces las FARC empezaron dizque a cobrar el gramaje y se entusiasmaron y entonces ya montaron ellos el negocio. Ese es más o menos el resumen de cómo resultó esa cosa. Pásale otro. Otra cosa que dicen en todo el documento es que no son la producción y el consumo las causas del narcotráfico, sino el uso ilícito. ¿Cuál uso ilícito? Las FARC no aparecen como responsables del narcotráfico en ninguna página del acuerdo, en ninguna. Estas son como, creo que 30 páginas más o menos, ahí no hay ninguna cosa. El borrador del acuerdo sobre cultivos ilícitos, este dato es muy importante. Firmaron lo que llamaban ellos los borradores conjuntos, que supuestamente ya era para empezar a trabajar. Y eso lo firmaron el 16 de mayo del 2014. Pero entonces, antes le pusieron una condicioncita al gobierno, y era que tenía que suprimir las fumigaciones. Y entonces el ministro la suprimió el 28 de abril. Según el monitoreo de la ONU, había en esa fecha 69.000 hectáreas, ese 28 de abril. Y el último monitoreo ya detectó 150.000, que hoy se estiman en 200.000. La pregunta del millón es, si ya habían firmado, entonces ¿por qué multiplicaron el cultivo pues 3 veces? Es como curioso. Una hectárea de coca bien sembradita produce 9.900 kilos por año. Óigase bien, 9.900 kilos por año. Y se estima, pero se estima que en promedio, con lo que hay hoy sembrado, se sacan unas 800 toneladas métricas de coca. ¿Y cuánto vale eso aquí en el país? Cada kilito vale 7 millones de pesos en el mercado local, sin exportar. Entonces estos señores, pues platica sí deben tener, ¿no? Curiosamente los cultivos están ubicados donde se planean las zonas de concentración y zonas de reserva campesina, o están muy cerca de eso. El que quiera enterarse un poquito más de ese punto, lo puede ver en La Silla Vacía. Ahí está, hay un estudio muy serio sobre ese tema. Se descartaron totalmente las fumigaciones aéreas. La erradicación manual solo podrá hacerse de acuerdo con la comunidad. O sea que si los señores de las FARC no quieren, pues entonces dicen que no quieren y ya, porque la comunidad no está de acuerdo. Los planes y proyectos de sustitución nacerán de las comunidades organizadas en asambleas comunitarias. O sea que si la asamblea comunitaria dice que no, no hay. Es decir, estos son preguntas, ¿no? La acción penal se extingue para los cultivadores. A mí eso no me parece tan grave que se extinga, pero se extinguió para ellos también, porque eso se les volvió delito conexo. Eso después lo dirá aquí mi colega, el doctor, pero colega de amistad, ¿no? Aquí está otra vez los instituticos y los cositas que sale, el PNIS, Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, que se llama el PNIS, los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución, que se llama el PISDA, las asambleas comunitarias, las comisiones municipales de planeación participativa. Cada municipio tiene que tener una comisión de esas. Plan de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos, plan de formalización de la propiedad, que tiene que ver con lo anterior de la reforma. El Programa Nacional de Intervención Integral de Sustitución de Cultivos, que se llama el PNN. El Programa de Prevención de Consumos y Salud Pública.
el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo y Salud Pública, el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, los planes de acción departamental y municipales frente al consumo. Es decir, esto es otra colección de entes, planes, programas, comisiones y burocracia, en los cuales todo participa las FARC. Entonces, como decimos nosotros, un señor con una mochilita fumiga más o menos, muy bien fumigaditas, 3 hectáreas al día. Pero si le tiene que pedir permiso a la comunidad se tiene que reunir, tiene que aprobarla, no se puede hacer con aviones. Nada. ¿Cuánto nos gastamos para acabar con 200.000 hectáreas de cultivos? Y aquí, para finalizar, salen otras cositas muy charras, como decimos en Antioquia. Un nuevo estatuto de prevención y lucha contra las finanzas ilícitas. Ellos no tienen nada de finanzas ilícitas. Eso es para los paramilitares y eso, para ellos no. Estrategia de lucha contra la corrupción. Un burro diciéndole al otro orejón, me imagino, ¿no? Exigen, y la van a hacer, una conferencia internacional sobre el problema de las drogas, que ya Santos también ha hecho varias puntadas, en la cual lo que se busca es la legalización total. De manera que eso es lo que les quería comentar sobre este par de puntos. Muchísimas gracias, le dejo aquí la palabra a mi gran amigo el doctor Jesús Vallejo, que ese sí los va a asustar. Yo hago una sola pregunta, voy a hacer. Resulta que en esas zonas donde están las zonas de reserva campesinas, un voto se compra por 2 láminas de zinc. Ustedes se imaginan cuántos votos se compran con 10 millones de hectáreas, cuántos votos se compran diciendo que les van a llevar luz, que le van a llevar agua, que les van a hacer carreteras, y todo eso lo tienen que hacer con prelación. Y no sé de dónde van a sacar la plata, porque lo último que le oía a Mauricio Cárdenas era que la guerra era gratis, la paz era gratis. ¿Vas a usar ayudas? No. Entonces sentate bien sentado. Sí. Cuidado. Como todo un catedrático. Buenas noches a todos. Bueno, voy a continuar con la segunda parte del programa, que tiene que ver con otros temas que se plantean en el famoso acuerdo final del gobierno con las FARC. Para el próximo 2 de octubre, el gobierno nos ha convocado con el fin de que, a través de un plebiscito, digamos sí o no a ese acuerdo final con las FARC. Acuerdo que consta en 297 páginas. Se le pregunta a cada ciudadano si vota sí o vota
No. Comienzo por decir lo siguiente. Este es uno de los eventos más trascendentales, más significativos en la historia de Colombia. Si repaso los casi 2 siglos de historia republicana que tenemos, me cuesta mucho trabajo encontrar un evento tan importante. Y es un evento de enorme importancia porque ahí el país no va a decidir sobre la paz y el conflicto. El país va a decidir sobre si adopta un modelo que indudablemente se dirige hacia la instauración entre nosotros del socialismo del siglo XXI. Ese modelo está en Cuba. Entonces el país debería mirar cómo es Cuba, a ver si eso le gusta o no le gusta. Ese modelo está tratando de implantarse en Venezuela. No se ha logrado instaurar allá del todo, pero está muy avanzado. Entonces el país debe mirar si lo de Venezuela es un modelo atractivo y votar en consecuencia sí por este acuerdo. Alguien con muy buen sentido y con mucha ironía escribió por ahí en Twitter: si a usted le da pereza leer estas 297 páginas, vea la película que la están pasando en Venezuela. ¿Cierto? Mire lo que está pasando en Venezuela y entonces ahí sabe para dónde va esto. Voy a repetir algo que dijo la conferencia episcopal, y es lo siguiente: cada uno debe votar debidamente informado y en conciencia. La decisión por el sí, la decisión por el no, debe partir en primer lugar de una información suficiente. En segundo lugar, de una exploración de la propia conciencia, que es lo que uno considera que es conveniente para el bien común, para nuestras comunidades. El primer requisito que plantea la conferencia episcopal es muy difícil de cumplir, porque este documento no está al alcance del común de la ciudadanía. Desde luego, cualquiera lo puede descargar de los sitios oficiales. La prensa lo ha publicado profusamente, pero es un documento cuya redacción es tan tediosa, es un documento tan farragoso, que la gente se aburre leyéndolo. Yo lo he tenido que leer por deber profesional y por deber cívico, pero debo confesar que esto es lo que en la jerga periodística se llama un ladrillo.
Hay que hacer varias advertencias sobre este documento. Yo he llamado la atención en distintos artículos sobre la necesidad de que al abordarlo se tenga una sana precaución. ¿Cuál es esa sana precaución? Separar la paja del grano. El documento está lleno de paja, de palabrería, de lugares comunes, de enunciados declamatorios. Y por supuesto, salvo que algunos de ustedes se sientan a gusto con la mala poesía, con los ripios, ustedes que son ingenieros enseñados a lo concreto, desde luego este documento les resulta supremamente tedioso. Pero bueno, hagamos el ejercicio, separar la paja, todo lo que es obvio, todo lo que es circunstancial, todo lo que es adorno, para ir al grano, para ir al núcleo de lo que se ha decidido. Y sobre ese núcleo yo quiero señalar dos cosas. La primera, que ahí no está todo. La segunda, que lo que está es, como decía ahora mi amigo Rafael, muy inquietante. Más que inquietante. A ustedes puede sonarles esto como exageración, pero yo lo digo con toda seriedad, con todo rigor. Lo que hay de preciso en ese núcleo es un auténtico collar bomba cargado de dinamita que se le está aplicando al país. Es fama que las FARC a una campesina boyacense hace unos años le aplicaron un collar bomba para extorsionarla. Yo creo que el procedimiento que se está utilizando con el país es el mismo. Aplicarle un collar bomba, una camisa de fuerza, un armazón institucional que lo puede hacer reventar, que lo puede hacer estallar. Pero hay algo más, es que ahí no está todo. Rafael hizo una explicación bastante completa, bastante clara, bastante precisa del tema de la reforma rural integral, pero mostró que ahí hay un montón de vacíos, que hay un montón de conceptos que están en el aire, conceptos que están por definirse, en este y en todos los demás temas. ¿Por qué? Porque en la presentación de este documento se dice que esto será simplemente un marco de interpretación, de orientación que debe de ser implementado. ¿Y cómo debe implementarse este acuerdo? Hay que ir al acto legislativo que entraría en vigencia si el plebiscito es aprobado por más de 4,5 millones de votantes, y estos superan los que voten por el no.
¿Qué dice el acto legislativo? Que esto tendrá que dar lugar a una implementación normativa en todos los niveles. Implementación normativa que empieza por la Constitución, sigue con las leyes, sigue luego con los decretos y demás medidas de tipo gubernamental, de tipo administrativo. Lo que requiera acto legislativo reformatorio de la Constitución queda sometido a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Él tendrá que presentar esos proyectos a la consideración del Congreso. Para no entrar en detalles técnicos, diré esto: se prevé un procedimiento que yo llamo de fast track, un procedimiento rápido, ágil, para que el Congreso tramite estas iniciativas del gobierno. El Congreso no podrá introducirles modificaciones salvo que el gobierno las acepte. Al Congreso solo le quedará decir sí o no. Si esas modificaciones se consideran inconstitucionales por habeos motivos, se prevé que la Corte Constitucional solamente pueda examinar su constitucionalidad por vicios de forma, no por razones de fondo. Pues, vicios de forma serían que en el Congreso se hubiese fallado en las votaciones, o que, errores en el trámite, más no problemas de fondo. Entonces, toda esa normatividad queda en manos prácticamente del presidente de la República. Sigue la normatividad legal. Ahí hay que hacer una distinción que es importante. Hay una serie de temas que en la Constitución hay que manejar mediante leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes con mayoría especial, y respecto de esos temas, al presidente se le da la atribución también de ser él el que exclusivamente pueda presentar los proyectos correspondientes al Congreso, y el Congreso deberá tramitarlos también mediante el famoso procedimiento legislativo para la paz, es decir, el fast track, en el que el Congreso solamente puede decir sí, no. Y si hay alguna iniciativa para corregir un proyecto de esos, tiene que contar con el visto bueno del gobierno. Para todo lo demás, que no tenga que ver con leyes estatutarias, con leyes orgánicas, con códigos, con impuestos, el presidente va a gozar de facultades extraordinarias, no precisas,
sino realmente indeterminadas, durante 6 meses, prorrogables por otros 6, por decisión suya, facultades para expedir por decreto toda la, oigan esto, oiganlo bien, toda la normatividad tendiente a desarrollar lo que está acá. Bueno, le repito, acá hay paja y hay grano, pero es que las facultades son para desarrollar lo que hay de paja también. Por ilusorio que sea, lo que por ahí en cualquier página, en cualquier párrafo se diga, eso le abre al presidente unas competencias para implementar lo que ahí se está conviniendo. Bueno, ¿qué significa eso? En buen romance, ¿por qué se está votando sí o se estará votando sí el 2 de octubre? Repito, no es por la paz o el conflicto, que la paz puede que llegue, puede que no. El conflicto puede que se supere, puede que no. Yo tengo mis dudas. Yo no creo que esto conduzca a la paz. Y lo que pienso es que va a suscitar tal número de conflictos en muchos frentes que quizás nos encontraremos en unos meses o en unos años en una situación peor que la que estamos tratando de resolver. Pero desde luego estas son apreciaciones muy subjetivas, muy personales, escenarios en que uno piensa, otros pensarán en unos escenarios diferentes. Pero lo que sí es cierto, nítido, ¿por qué se está votando? Por la dictadura de Juan Manuel Santos. A eso es a lo que se le está dando visto bueno al votar sí en el plebiscito. A que un presidente desprestigiado, un presidente sobre el que tenemos demasiadas dudas, tenga unos poderes ilimitados sobre prácticamente todos los tópicos de la legislación nacional, porque prácticamente todo lo que concierne a la vida social, económica, cultural, política del país, todo eso está tocado acá, y todo eso generará facultades ilimitadas para que el señor Santos expida los decretos correspondientes, que solo podrán ser controlados por la Corte Constitucional por vicios de forma, no por razones de fondo. Pero demos un paso más allá, que mucha gente no lo ha dado, porque como se fatigan leyendo esto, no llegan al final. ¿Y qué es lo que nos encontramos por allá al final, antes de los anexos? Una comisión de verificación del seguimiento de los acuerdos, del cumplimiento de los acuerdos, de la implementación de los acuerdos, de la solución de diferencias sobre los acuerdos. Esa comisión está configurada de una manera muy sinuosa, porque en lugar de decirse cómo se la integra en un solo párrafo, se separa en 2 párrafos, que están un poco lejos el segundo del primero.
pero hay que ligarlos. Cuando uno lee, tiene que ligar los dos párrafos. En el primer párrafo se dice que esa comisión estará integrada por 3 representantes del gobierno y 3 representantes de las FARC. Comisión paritaria. Pero más adelante se habla, habrá un componente internacional de esta comisión. Y atérrense ustedes, ¿quiénes van a integrar ese componente? Un representante del gobierno cubano, un representante del gobierno venezolano, un representante del gobierno chileno, que hoy es de extrema izquierda, un representante del gobierno de Noruega, que en general es de izquierda, ¿cierto? Entonces es una comisión de 10 realmente, en la que del gobierno solo habrá 3. Y estarán las FARC acompañadas por sus patrocinadores cubanos, venezolanos, chilenos y noruegos. Bueno, esa comisión de seguimiento, de verificación, etcétera, tiene unas funciones supremamente importantes. Destacaré 2. La primera, a esta comisión le toca revisar previamente toda la normatividad que se vaya a expedir para la implementación de los acuerdos. Antes de presentarlo. Claro, exactamente, ¿no? En esa revisión la comisión puede decir, no me gusta el proyecto que presentó el gobierno, que puso a consideración nuestra el gobierno, nos parece que con eso no se cumplen los acuerdos, que con eso se está desviando de lo convenido que puede hacer el gobierno en ese momento. Pero hay algo más, la comisión puede expedir recomendaciones, puede decir, para que se cumplan los acuerdos, la normatividad debe ser esta, aquella, la de más allá. Entonces volvamos al tema que con mucha competencia nos explicó Rafael hace un rato, el tema de la reforma rural integral. Ahí están simplemente unos criterios generales. Pero la reforma rural integral cobrará cuerpo con un proyecto que prepare el gobierno o unos proyectos que prepare el gobierno que deberán pasar por el tamiz de esta comisión. Y entonces ahí la reforma que tendremos no es probablemente una prolongación o una adición o una actualización de la que preparó el doctor Carlos Llera Restrepo por allá en el año 60 o 61, no, sino a la cubana, a la venezolana. Y el gobierno está cediendo su soberanía, su poder de iniciativa, lo está sometiendo a esta comisión. Esta comisión es para mí, dentro de los muchos temas inquietantes que tiene el acuerdo, este es el más grave de todos, porque Colombia pierde ahí su soberanía. Colombia pierde ahí su posibilidad
de tener su propia legislación. Su legislación va a quedar sometida a la monitoría de países enemigos, como Cuba, Venezuela, coaligados con las FARC. Ahí, por eso yo les hablo del collar bomba. Ahí está el collar bomba. En esa comisión, más otras cosas. Pero cuando uno estudia cuidadosamente el tema de esa comisión, se espanta. Yo soy incapaz de recomendar el voto por el sí con esa comisión, con esa espada de Damocles sobre el gobierno, sobre la institucionalidad colombiana, el gobierno de Cuba diciéndonos cómo debemos manejar el tema agrario, cómo debemos manejar los temas laborales, cómo debemos manejar los temas sociales, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, resumamos. Hay unas cosas que están acá, ya nítidas, aunque hay que despejar mucha maleza, hay que desbrozar, pero se encuentran ahí unas cosas que son, digamos, el núcleo de lo decidido. Y hay otras cosas que están en el aire, flotan en el ambiente, que solamente se concretarán si se aprueba el plebiscito y entra en vigencia el acto legislativo para la paz, el famoso acto legislativo que le concede al gobierno las facultades extraordinarias. Y no sabemos tampoco qué es lo que se va a decidir. ¿Por qué? Porque es que, repito, perdónenme que sea reiterativo, pero como tengo vicios de viejo profesor, hay temas en los que uno tiene que martillar. Repito, ¿quiénes van a decidir el contenido de esos temas? El gobierno servirá simplemente de agente del gobierno cubano, del gobierno venezolano, del gobierno chileno, del gobierno noruego, de las FARC, para hacer la revolución por decreto. Entonces, tengámonos finos. Si el 2 de octubre, es decir, dentro de 15 días más o menos, se aprueba este acuerdo, el país entrará en lo que yo he llamado por allá en algún artículo, el reino de la dimensión desconocida. No sabemos qué le va a pasar a Colombia, no sabemos cuál va a ser la legislación. Yo les decía a mis estudiantes en estos días, bueno, ustedes están aprendiendo derecho, pero ténganse fino, dentro de unos días, si eso pasa, borren todo lo que han aprendido y empiecen de nuevo. Pero veamos otros aspectos que son supremamente inquietantes. Aquí ya pues vemos que el país queda no solo bajo o no tanto bajo la dictadura de Juan Manuel Santos, sino realmente bajo la dictadura de las FARC, porque ellas le van a imponer a Juan Manuel Santos toda esa legislación,
donde Juan Manuel Santos no siga las instrucciones del gobierno cubano, le van a decir, usted no está cumpliendo. Y la comisión va a hacer una declaración solemne diciendo que el gobierno de Colombia no está cumpliendo. Una precisión sobre esto, que podría hacerla más adelante, pero yo creo que es oportuno hacerla desde ya. Se están agitando candidaturas presidenciales, se está hablando de las elecciones del año 18, de quién puede ser, quiénes pueden ser candidatos, quiénes pueden ganar las elecciones. Hay mucha gente que piensa, bueno, ya nos equivocamos 2 veces con el señor Santos, pero ahí tenemos la posibilidad de corregir y de cambiar el rumbo. No, no hay esa posibilidad. Porque esto estará gravitando sobre toda la acción gubernamental. Un candidato no puede prometerle al país que no va a cumplir esto. Un candidato no puede prometerle al país que va a corregir esto. Entonces veamos el tema de la camisa de fuerza. Aquí hay un despliegue de hipocresía, de falsedad, que a uno lo deja aterrorizado. Las FARC han desafiado el derecho a lo largo de toda su historia, a lo largo de sus más de 50 años de historia. Lo han desconocido, han dicho que la institucionalidad no cuenta para ellos, porque ellos son revolucionarios y precisamente quieren cambiar toda esa institucionalidad. Bueno, y esa es la lógica del revolucionario, pero hay algo más. Es que han desafiado el derecho internacional. Han incumplido el derecho internacional humanitario a troche y moche. Han cometido toda clase de delitos de lesa humanidad. Han obrado con la crueldad más despiadada para intimidar a las comunidades. No hay delito de lesa humanidad de los que la conciencia jurídica y universal hoy considera que son imperdonables, que no son amnistiables, que deben sancionarse severamente porque ponen en peligro la civilización. No hay delito de esos que las FARC no hayan cometido. En estos días, en una reunión con un grupo de dirigentes populares, una señora participó y dijo lo siguiente: vean, yo estoy promoviendo el no, porque yo estuve secuestrada 38 meses por las FARC. A mí me tocó compartir el secuestro con el general Mendieta. E imagínense, allá donde nos tenían, en medio de unas alambradas, allá cuidaban unos cerdos. ¿Y saben con qué nos alimentaban? Con lo que dejaban los cerdos.
con los sobrados de los cerdos. Me tocó ver cómo al general Mendieta lo encadenaban al cuello y lo arrastraban por el suelo. Le quedaron las señales de las cadenas en el cuello. Pero bueno, esos son dos ejemplos elementales de la crueldad. Estos ejemplos se multiplican, los testimonios son abrumadores. Bueno, ¿qué pasa con el derecho internacional humanitario? ¿Qué pasa con el flamante Estatuto de Roma? Y señalaré dos cosas. La primera, aunque las FARC siempre lo desconocieron, siempre dijeron que eso no tocaba para ellas. Resolvieron ahora conseguirse un rábula español que se leyó un artículo de los protocolos de las convenciones de Ginebra sobre derecho internacional humanitario, un artículo en el que se habla de los comportamientos que deben evitarse en los conflictos, como las tomas de rehenes, los ataques a las poblaciones, el minado de campos, todo eso, ¿no? Los tratos crueles e inhumanos. Para evitar estas cosas, las partes en los conflictos internos pueden celebrar unos acuerdos particulares. Y se les ha ocurrido ampararse en esa noción del acuerdo particular que tiene de acuerdo, de conformidad con ese articulado, un cometido muy específico: garantizar que en los conflictos no se incurra en esas atrocidades. A este Raúl se le ocurrió decir, es que este es un acuerdo de esos. Eso no está pensado para un acuerdo que reforme todo el régimen económico, político, social, cultural de un país en conflicto. Está pensado para regular ciertos aspectos del conflicto. Pero las FARC, que eso lo desdeñaron y despreciaron siempre, ahora quieren ampararse bajo el derecho internacional humanitario, bajo ese concepto. Esto es un acuerdo. Y la elaboración que sigue es un poco compleja. Remata en lo siguiente: como es un acuerdo especial dentro del régimen del derecho internacional humanitario, es obligatorio para el Estado colombiano, como parte que lo suscribe, y entra al bloque de constitucionalidad. Este acuerdo ingresa como un acuerdo internacional al ordenamiento constitucional colombiano. Y no ingresa de cualquier manera. Ingresa por encima de la Constitución. Y no puede ser modificado sino por acuerdo entre ambas partes. No puede ser modificado sino con aceptación de las FARC. Ahí hay una trampa jurídica
trampa que tiene un antecedente en otra trampa que fue terrible. Y la voy a decir acá, ya de eso hablé en otra ocasión en este foro. Lo que el finado magistrado Carlos Gaviria Díaz hizo con el tema de empresas varias, cuando introdujo dentro del tema del bloque de constitucionalidad una resolución de una recomendación de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT. Y aunque los estatutos de la OIT decían que esas recomendaciones no eran obligatorias, no eran normativas, a la Corte se le ocurrió en ese momento decir que no, que es que para ese tema no se aplicaban los estatutos de la OIT, sino los de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que sí puede expedir resoluciones obligatorias y vinculantes. Y entonces, por arte de vivir lo que un tema de la OIT resultó manejándose por los estatutos de la OEA. Bueno, magia jurídica, eso es lo que hizo la Corte en aquel momento y eso es lo que el abogado español ha estado haciendo acá y el país se lo está tragando. El señor de la calle se lo tragó, el señor Santos, que supongo que tiene abogados buenos, pues cada rato aparecen abogados con doctorados en una cosa, en la otra, que yo soy simple abogado, yo no tengo más que mi título de la Universidad de Antioquia, pero ahora hay todo el que se respete tiene 3 o 4 o 5 títulos en Harvard o en la Sorbona o en una parte, en la otra, bueno, y se tragaron semejante embuchado. Resulta que esto pues entrará como parte eximia de la Constitución colombiana. Caso exótico, no hay una sola constitución en el mundo concebida así. Bueno, gran muestra de respeto, pues, acogiéndose a los convenios de Ginebra para que esto se declare como acuerdo especial. Pero miremos qué pasa con la Corte Penal Internacional, que han dicho reiteradamente los capos de las FARC. Primero, que ellos no han cometido crímenes de lesa humanidad, que de pronto ha habido errores tangenciales, efectos colaterales de la rebelión, pero que ellos que han estado luchando para defender al pueblo colombiano de ninguna manera han pensado en hacerle daño al pueblo colombiano. Y entonces lo de Bojayá, que es un ejemplo dramático, aterrador, pero es que esa tragedia la han vivido centenares de municipios en el país, con los ataques, con los cilindros bomba, con lo han vivido miles de familias campesinas a las que les han arrebatado sus hijos. Muchas de ellas para impedir que les arrebataran los hijos, se han convertido en desplazados de la violencia. Gran parte del desplazamiento que hay en las ciudades procede de familias que han tenido que abandonar los campos para evitar que las FARC les arrebataran los hijos. Las comunidades a las que las FARC han obligado
a cultivar coca, porque si no se pliegan a sus exigencias, matan o desplazan a la gente. Eso es historia corriente, no basta tener algún contacto con los sitios que padecen este flagelo para enterarse. ¿Por qué están sembrando coca? Porque son las FARC las que nos han obligado a cultivar la coca. Bueno, pero las FARC dicen que nada tienen que ver con esto, que no pagaron un día de cárcel. Y entonces han logrado en el acuerdo dos cosas. La primera, la promesa de una amnistía amplísima, generosísima, para todos los delitos configurativos de lo que ellos llaman la rebelión y los delitos conexos, siempre y cuando no estén dentro del listado de los delitos que son de competencia de la Corte Penal Internacional. Para esos no puede haber amnistía, no la hay, no. Para todos los otros sí hay amnistía, pero de esos delitos conexos, los que se consideran delitos políticos estrictamente y que de acuerdo con la Constitución pueden ser beneficiados por leyes de amnistías o de indultos, son la sedición, la rebelión y la asonada. Hay desde luego delitos que tienen una conexidad muy directa con ellos, como el deporte ilegal de armas. Y hay otros que se van acercando en conexidad, pero que ya son graves, pues como los delitos contra la propiedad, los delitos contra la vida y la integridad personal, las extorsiones, todo eso quedaría ahí amparado. No se menciona el narcotráfico. Ellas simplemente dicen, con el narcotráfico tenemos una conexión eventual en razón de la rebelión. Pero yo le pregunto al gobierno, ¿ha leído los tratados de Viena sobre lucha contra el narcotráfico? Porque ahí es muy claro. El narcotráfico no podrá considerarse de ninguna manera ni como delito político, ni como delito fiscal, ni como conexo con estos delitos. Eso queda ahí en una penumbra por la siguiente razón. Porque en la Jurisdicción Especial para la Paz va a haber una sala que se encargará de definir estos tópicos. Y aunque aparentemente el modus operandi de la integración de esa Jurisdicción Especial para la Paz escape tanto al control del gobierno como al control de las FARC, puede haber una corriente subterránea que les dé a las FARC la posibilidad de incidir en la integración de esa jurisdicción especial para la paz, digámoslo con nombre propio, no lo voy a decir en latín
como un compañero mío le sugería al padre Escobar, que daba ética en la universidad, y de pronto el padre dijo: aquí hay un comunista, pero la caridad cristiana me impide señalarlo, decir quién es. Y entonces un compañero dijo: padre, dígalo en latín, Orlandus Durangus. Bueno, ¿cuál es esa corriente? Pues démosle nombre, no lo digamos en latín, es el mamertismo internacional. Esa es la corriente que va a decidir quiénes integrarán la jurisdicción especial para la paz. Y ahí hay una sala que de pronto va a decir: el narcotráfico sí es delito conexo, y se lleva de calle la Convención de Viena, ¿no? Porque resulta que contra las decisiones de esa jurisdicción especial, solo dentro de ella habrá recursos, no habrá ningún control externo sobre esa jurisdicción. Ese es otro tema que a mí me parece supremamente inquietante. Colombia está renunciando a su soberanía jurisdiccional, la está entregando a una jurisdicción que va a ser nombrada dizque por el secretario general de la ONU, que es el capitán de los mamertos, que por el Papa no quiso meterse ahí, entonces lo reemplazaron, creo, por la Corte de Derechos Humanos de Europa, me parece. Entrará una organización de justicia transicional que es muy probablemente un mascarón de proa de todos estos movimientos. Entrará la red de universidades públicas de Colombia, que tiene fuerte influencia marxista. Lo único que será ahí, que tendrá un nexo con el Estado colombiano, es la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la integración de ese tribunal. Entonces, llamemos la atención sobre esto. Ahí se prevé que hipócritamente, que claro, que los que han cometido esos crímenes atroces vayan ante una de las salas de esa jurisdicción y confiesen sus crímenes. Y si los confiesan, no habrá sanciones privativas de la libertad, sino unas penas compensatorias de la justicia transicional, consistentes en trabajos sociales, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto lo siguiente: Timochenko tiene, pues, por ahí en la prensa han dicho, yo no sé cuántos años, 400 años, ¿cierto? Es decir, y no es por ladrón de gallinas en un corral, no es por… ¿sí? Bueno, esa jurisdicción puede revisar esos procesos y puede decir… es que los testigos no fueron lo suficientemente idóneos, las pruebas no eran contundentes, realmente creemos que esa sentencia estuvo sesgada por la justicia colombiana, la dejamos de lado. ¿Quién se atreverá a irse a ese tribunal a decir: no, señores, los testigos todos dijeron la verdad, acá los volvemos a traer, acá van a declarar y van a decir lo mismo que dijeron allá?
A ver, ¿quién se atreverá a eso? Hay un capítulo bellísimo sobre las víctimas y que todo esto es en función de la reparación de las víctimas. A ver, ¿qué asociación de víctimas va a poder tener el coraje, el vigor para decir, sí señor Timochenko, usted hizo todo eso e hizo mucho más? Porque en ese momento ya estaremos bajo la férula de las FARC. Entonces, realmente esa jurisdicción no se va, lo que va a hacer es lavarles la cara a los capos de las FARC, a la gente común y corriente de las FARC, ya la tendrá lavada con la amnistía. Pero esa jurisdicción, en cambio, sí podrá enfilar todas sus baterías contra los agentes del Estado, contra los militares, como anunció el presidente, contra profesores, contra periodistas, contra empresarios. Y eso no está bajo el control de la República de Colombia, eso está bajo el control de algo de esa corriente que yo llamo el mamertismo internacional. Bueno, esta justicia, el señor Vivanco, que es un hombre de izquierda, que es un hombre que ha sido severo contra el presidente Uribe. El señor Vivanco, con toda razón, ha alzado su voz para decir, esa es una burla. ¿No? Pero es que eso son palabras textuales. Bueno, pero vamos un poco más allá. Yo no sé del tiempo. Bueno, vamos un poco más allá por lo siguiente. En este esquema de defensa de las víctimas, verdad histórica, justicia, protección de las FARC, lucha contra el paramilitarismo y contra las conductas criminales atentatorias del proceso de paz. Se prevé todo un esquema que cuando yo lo expliqué por ahí en otra reunión, alguien espontáneamente dijo, esa es la Gestapo. ¿Es eso? ¿Es la Gestapo? Llamemos la atención sobre dos elementos de ese esquema, no más. Hay muchos otros. El cuerpo élite de la Policía Nacional dedicado a actuar contra todos los que se consideren enemigos de la paz o propiciadores del paramilitarismo o coadyuvadores, etcétera, etcétera. Un cuerpo élite. ¿Quién va a inspirar ese cuerpo élite? No tenemos ahí la seguridad cubana. ¿Y en qué se inspiró la seguridad cubana? No se inspiraron en la Stasi de Alemania Oriental, que fue uno de los cuerpos más tenebrosos de represión que hubo en Europa Oriental. Bueno, y además una unidad de investigación y acusación de todo este universo de delitos, integrada a la Fiscalía General de la Nación, pero que no depende del Fiscal General de la Nación. Habrá un director de esa unidad, aquí no se nos dice cómo se lo nombra, o no he podido encontrar cómo se lo nombra. Eso, bueno. Ese director tendrá
un periodo de 6 años, inamovible, solo podrá ser removido si incurre en faltas disciplinarias gravísimas, por encima del fiscal. El fiscal no puede actuar sobre él. A mí me da risa del fiscal actual, que ha mostrado cierta independencia, cierta personalidad. Pues, si va a tener ahí un personaje supuestamente dentro de la fiscalía, realmente un superfiscal por encima de él. Ojo, bueno, pero para no agotarlos, miremos otro aspecto del acuerdo. Voy a mirar 2 nomás. Acá hay un capítulo especial sobre profundización de la democracia, sobre apertura democrática, sobre posibilidades que se le dan a los movimientos que han sido discriminados para que se manifiesten en la lucha democrática. Todo eso aparentemente puede ser sensato. Miremos solo esto. A uno le dicen, hombre, es que es una maravilla que las FARC se desmovilicen y entreguen las armas. La maravilla es relativa de entrada porque, como lo señaló el procurador Ordóñez, porque creo que todavía lo es, ahí no se están involucrando los milicianos, que no sé cuántos sean. Las fuerzas militares tienen unos estimativos, creo haberle oído al general Frasica que podían ser unos 20 o 30.000. ¿Cierto? Exacto. Y que seguramente están armados, ¿cierto? Y no se menciona tampoco al Partido Comunista clandestino, que por clandestino no sabemos quiénes son, aunque el coronel Mejía Gutiérrez en su libro sí nos dio 2 claves. Nos dijo que un exministro de Defensa y un comisionado de paz. Bueno, y nadie ha salido a controvertirlo, ¿cierto? Bueno, que magnífico, eso es maravilloso, que por lo menos los que están en la selva uniformados se agrupen en unas zonas de ubicación, se los cense, se los identifique, entreguen sus armas, se desmovilicen. Magnífico, magnífico, aunque el tema de la entrega de armas, de acuerdo ya con unos conceptos que dio el coronel John Marulanda, se presta a unas inquietudes fuertes. En fin, pero magnífico pues que todo eso suceda. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué se les está entregando a las FARC a cambio? Lo primero, pues unas cosas que son muy cuantificables, a uno puede parecerle pues excesivas, pero bueno, que les den unos beneficios económicos, que les den unos mercados, inclusive que los incorporen a la seguridad social, todo eso. Pero es que tengamos en cuenta esto. Rafael habló acá de unas estructuras burocráticas, pero es que hay muchas más, porque en ese esquema de seguridad de las FARC se cuentan como 14 escenarios que pueden dar lugar a sendas estructuras burocráticas. Y eso está regado por toda la creación de estructuras burocráticas. ¿Quiénes las van a manejar? Los de las FARC. Y entonces yo les decía a unos políticos, hombre, ustedes luchan denodadamente para que les den por ahí
un instituto descentralizado y se ponen felices, eso me dieron este instituto, caminen amigos, vean, aprovechemos el cuarto de hora y nombremos a fulano y démosle contratos a Perano, etcétera, y así es como funciona la cosa. Sí, pero todo esto en manos de las FARC, todo esto, y si así es como se hace política, si así es como se consiguen votos, ¿cuántos votos van a conseguir las FARC con esos monstruos burocráticos? Yo hablaba hace un rato del grano que está oculto, del grano que ni siquiera explorando esto con cuidado puede uno identificar. Hay uno oculto, tenebroso. Acá se habla de una profunda reforma electoral cuyas bases no están definidas. Se habla de que esa profunda reforma electoral va a depender de unos informes que presenten unas entidades, algunas serias y conocidas, otras que no conocemos, y unas internacionales. Pero lo cierto es esto, cualquier cosa que digan esas entidades, van a ser las FARC las que le digan al señor Santos, esta es la reforma electoral. Y si usted no expide esta reforma electoral, está violando el acuerdo. No sabemos cómo sea, pero si va a ser al amaño de las FARC, tengámonos fino. El tema de la reforma electoral es de fondo, porque realmente el primer tópico que debería enseñarse en un curso de teoría constitucional es el electoral, porque de ahí se desprende el poder político. ¿Quién va a tener el poder político? ¿A quién se le va a adjudicar? Pero no está solo eso, 31 emisoras. ¿Qué movimiento político tiene 31 emisoras? ¿No? Circunscripciones garantizadas, es decir, aquí tenemos a las FARC. Ya, ya voy a acabar. Bueno. Entonces, dejo esto simplemente. Las ventajas que se le están dando a las FARC son excesivas, son ventajas para ponerlas en una posición de privilegio sobre todos los demás actores del escenario político nacional. Voy a cerrar con esta, que era la que quería dejar pues de última. A todo lo largo y ancho del documento, alguien habló de que hay 100 referencias al tema, se mete el tema de la ideología de género, que tiene que ver con el conflicto colombiano, pero ahí está. Y yo les pregunto a los jerarcas de la Iglesia, se acaba de dar una batalla contra las cartillas de la ministra Parodi. El pueblo salió a las calles, protestó. Santos prometió solemnemente, no se va a imponer la ideología de género. Y aquí entra con fuerza supraconstitucional. Y es una ideología que busca ante todo destruir las creencias religiosas del pueblo colombiano y de los demás pueblos del mundo. Entonces yo digo, como católico que soy y que no me avergüenzo de serlo, yo soy incapaz de votar sí a un documento que consagra la imposición de la ideología de género en Colombia. Con esto cierro, creo haber cumplido el límite que se me señaló.